Eric, un placer tenerte aquí en el espacio de Ser, Creer, Crear. Es, digamos, como que pues te conocí de casualidad y, y pues fue muy oportuno el haberte conocido. Te conocí por medio de un seminario de Conviviendo con un adolescente, Misión Posible. Y bueno, aparte de que el seminario me encantó, el evento virtual, haber un poco como haberte encontrado en el momento que te encontré fue fabuloso y súper necesario. Pues en Ser, Creer, Crear, que es el canal de familias desde donde estamos transmitiendo, acompaño yo a familias, a padres y adultos en inteligencia emocional y en crianza hacia los hijos desde la disciplina positiva. Y pues estábamos ya introduciendo también coeducación en todos los talleres. Entonces, bueno, pues de ahí un poco como que una cosa se hila con la otra y te conozco y quiero tener una entrevista contigo porque considero completamente indispensable. Perfecto. Pues la relación no solo que hay de padres con hijos, padres me refiero a padre y madre, sino de todos modos pues la carga que tiene el hombre y en nuestra sociedad actual. Y que finalmente a veces un poco como el discurso feminista pues se va un poco como desbalanceado hacia un lado y además te vas a los encuentros, a todo lo que tenga que ver con feminismo y lo que hay son mujeres, no hay hombres, es decir, es como un desestigmatizar, ¿no? Sí, es un poco plantear también que desde luego los hombres tenemos que participar en todo este proceso, que es un proceso largo, un proceso continuo, un proceso de conciencia crítica, en construir igualdad desde la casa, desde las relaciones, desde el cuidado. Por ejemplo, ahora, precisamente en este tiempo de confinamiento y en este tiempo del COVID-19, donde no solamente se pone a prueba nuestra paciencia con los niños y dentro de la casa, sino que desde luego también se pone en conciencia y en momento positivo esa posibilidad de cambio, de cuidado, de espacio bonito para los hombres dentro de la casa. Yo creo que es fundamental. Sí, sí que lo es, sí que lo es. Pues bueno, Eric Pescador es sexólogo, sociólogo y pues trabaja en masculinidades y en prevención de violencia machista. La idea de encontrarnos hoy es hablar específicamente de esto que estás diciendo, ¿no? ¿Qué pasa con la masculinidad y los momentos de crisis? En este momento estamos confinados en casa hace ya 5 semanas, un poquito más, y las cosas se alargan. Entonces, cuéntame, pues primero antes de un poco como de entrar a la crisis, ¿qué es lo que sucede un poco como en los espacios que habitamos las mujeres generalmente y que habitan los hombres? Y de ahí a lo mejor empezamos como con una base anterior a la crisis. A priori hay que entender que el encierro no tiene el mismo significado para quien ha sido educado como hombre y a quien ha sido educada como mujer. En el modelo, no quiere decir que no estemos todos hartos de estar en casa y estar todo el tiempo sin poder salir a la calle, pero sí es verdad que para los hombres el espacio de la casa, para muchos de nosotros, no ha sido nunca construido como un espacio propio. Es un espacio donde se da el cuidado, cosa en la que no somos expertos, porque no hemos aprendido el cuidado, no por nada más, no es por ser bueno o malo, sino porque no hemos tenido la oportunidad de aprenderlo. En la casa se dan los espacios de los afectos, de la atención, de la educación de nuestros hijos, y no siempre estamos todo lo presente que nos gustaría estar. Y aparte los códigos que se les da a los hombres no tienen que ver tanto con esto de lo afectivo, lo íntimo y los espacios internos, interiores, como códigos que tienen que ver con la creación, la construcción, el salir adelante con cosas que están en el afuera. Entonces, para nosotros el espacio interno, el de la casa, el de la reflexión al que nos lleva, por supuesto, estos días, el de la meditación, el de darnos cuenta, es un espacio, digamos, impropio o poco habitual para los hombres dentro de este medio. Esto no quiere decir que no haya hombres que sí que puedan estar en estos espacios de lo interior o de lo emocional. Pero sí que por educación y de forma estadística podemos decir que los hombres tenemos un poquito más de dificultad para poder sostener esto que tiene que ver con estar en la casa, estar en el cuidado. Te cuento, por ejemplo, lo más inmediato, ¿no? Mis amigos andan con hijos y lo primero que dicen es: estoy harto, a ver si consigo, mandando bromas por WhatsApp, de ver si consigo un canguro para que se ocupe de mis hijos durante X tiempo. Sin duda una mujer podría decir exactamente lo mismo,
pero no sale dentro de su discurso, no está tan habitual el que los hombres, que los niños, las niñas que están en casa sean una molestia, porque es parte de su estructura de relación y de vida, ¿no? Estar con ellos y estar en el cuidado. Esto nos falta un poco a los hombres, ¿no? Reconocer, valorar esos espacios de cuidado de los pequeños, estar a gusto, cómodo en este espacio, que es un espacio que tiene que ver con lo íntimo y tiene que ver con nuestra capacidad de amar, de cuidar, de darnos cuenta, de respirar 2 veces en lugar de salir con la bronca o con el malestar, que seguramente a muchos hombres les ha salido, porque los hombres somos más educados, por ejemplo, en la rabia, en el malestar, somos más educados en la explosión, ¿no? Estas cosas que dicen, no, es que los hombres son mucho más explosivos que las mujeres. No hay ningún factor biológico que diga esto, pero sí hay un factor estructural, educacional, donde los hombres nos encontramos mucho mejor, mucho más cómodos en la batalla, en la lucha, en el enfrentamiento, en el movimiento, que en la paz, en la quietud, en el cuidado, en la atención, en el abrazo. Es decir, una pena total. Yo creo que es un buen momento precisamente para que los hombres podamos aprender todas estas cosas. Hay que pasar esa fase de resistencia o de ese miedo a no cumplir con lo establecido y que no le pasa a unos hombres sí y a otros no. Yo trabajo sobre género, sobre igualdad y a mí me pasa. Llevo semanas pensando que no estoy haciendo todo lo que tengo que hacer, que no estoy produciendo todo lo que tenía que estar produciendo, que a lo mejor estoy con mi hijo y estoy pensando, joder, pues qué bonito, qué guay, qué estupendo. Y una parte de mí interna me está diciendo, pero tienes que producir, tienes que acabar esto, tienes que acabar el artículo, tienes que acordarte que tienes que buscarte los momentos. Entonces, esta cosa de pensar dentro de nuestro espacio de valores qué es lo que tiene importancia y qué es lo que no. Y os puedo asegurar que consciente y vitalmente, sin duda, esto que estamos viviendo ahora es lo más importante. Yo espero solamente que al menos de esta experiencia de privación de libertad, de conexión con la casa, el aprendizaje que saquemos los hombres, sin duda, sea esta capacidad de poder estar. No necesitar salir corriendo, no necesitar estar haciendo otra cosa, sino estar y disfrutar de lo que estás haciendo. Estar en la posibilidad de compartir con tus hijos, por supuesto, ¿por qué no también con tu pareja, sin duda? No me refiero solamente al ámbito sexual, que desde luego es maravilloso y es estupendo y es increíble y es un espacio perfecto, sino me refiero al espacio de conocerte, de verte, de mirarte. Esta cosa que los hombres muchas veces, por nuestra velocidad de acción, por esta cosa de estar siempre en el movimiento, pues nos perdemos, por desgracia, ¿no? Entonces, qué bonito que el aprendizaje que saquemos de estos días sea por lo menos ese, ¿no? El que nos haga estar los hombres en contacto con nuestra esencia, con lo que son realmente prioridades y pongamos seguramente en el futuro otras cosas en segundo plano en lugar de en primero. Nada más una cosa que tiene que ver con esto del trabajo. Fíjate cuántas de tus compañeras, amigas, de mis amigas, de las mujeres que yo conozco, ponen en primer lugar en cualquier momento el cuidado, la atención a los mayores, a sus hijos, el cuidado dentro de la casa, el cuidado a las personas a las que quieren, antes que su trabajo. Porque total, ahí no se cuestiona. Yo misma. Es claro, esa necesidad, por ejemplo, de conectarse contigo misma, con tu estar, pues sí, estamos dentro de un mundo productivo, es necesario, hay que buscarse, pero qué bueno también que podamos estar también en ese lugar de compartir, ¿no? Y sin miedo a ninguno. Y es muy inconsciente, es que sí, es total, más o menos, sí. Lo hablábamos ayer un poco ya definiendo la temática, ¿no? Cómo la rana se va adecuando al calor del agua y que en realidad no se da cuenta que, pues, hasta que está frita, finalmente ni siquiera reacciona porque ha sido muy gradual, ¿no? Y finalmente sí. Yo creo que cuando está este inconsciente colectivo metido en la cabeza, además claro. Que viene generacional, ¿no? Marcándonos y marcándonos, incluso cuando ya hemos estado un poco ¿no? Cuando hemos estado en el afuera, ¿no? Uh-huh. Ahora hay muchísimas de estas mujeres de las que tú hablas, de tus amigas, de mis amigas y de mí, que estamos produciendo afuera, pero de todos modos ponemos, hay un diablillo adentro, ¿no? Que te está diciendo, ajá. ¿No? Lo primero que tienes que estar haciendo es esto. A mí personalmente también se me sale un poco, ¿no? Yo estoy en el mundo del hacer, del dar, del compartir, del poderme mover, pero cuando estoy con mis hijos dejo casi que nula cualquier otra actividad porque prefiero estar ahí e intentar estar al 100% y estar, digamos, como en mi mejor versión, que a veces no, por supuesto. Pero luego somos humanos. Claro, pero de todos modos un poco como que ni me planteo el
me cuesta unir los dos mundos, ¿no? Me cuesta como Claro, sin embargo, fíjate, por ejemplo, lo que entrelazarlos. significa para un hombre. Para un hombre el trabajo es algo tan identitario, tan referido a la identidad, el estar fuera, el viajar, el crear, el hacer, que en el momento en el que no lo tiene es como si le faltara algo, como si no fuera. Entonces, que un hombre renuncie a los espacios íntimos por los laborales está incluso socialmente bien visto, ¿no? Pobre hombre que tiene que trabajar desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche y no puede ver a su hijo hasta las 10, ¿no? Pero pone esa misma frase en una mujer. ¿Cómo se le cuestionaría su feminidad, su cuidado, sus cosas? Es lo mismo que la frase famosa del parque, ¿no? Salir a pasear con mi hijo alguna vez al parque y ves que hay un niño o una niña que va con el moco colgando y una madre o un padre enseguida dice, es que este niño no tiene madre. Sí. Te quedas mirando y dice, a ver, lo que no tiene es pañuelo, desde luego. Pero madre y padre ha tenido que tener, sin duda, porque si no, no estaría en el mundo. ¿Y sí. qué tiene que ver eso, por favor, con el tema del cuidado? ¿Por qué no entender que el cuidado nos corresponde a toda la sociedad, a todas las personas? Estamos, por ejemplo, ahora aplaudiendo a los sanitarios, a las sanitarias, y sin embargo seguimos diciendo los médicos y las enfermeras, donde perfectamente sabemos que en la profesión médica, en cualquiera de sus grados, quien más está ahora mismo presente son las mujeres. Es una cuestión estadística, no es una cuestión de que haya más dedicación o menos, que la hay, porque socialmente las mujeres están más en la dedicación y en el cuidado por aprendizaje, ¿no? Entonces, es curioso que seguimos como invisibilizando o no dando ese lugar a la prioridad que tienen cosas tan importantes como es el tema del cuidado. Para los hombres es como si no tuviera valor. Y esto, claro, a la hora de colocarte, ojalá este tiempo nos haga recolocar nuestras prioridades. Nuestras prioridades no están en tener un éxito brutal o tener una cantidad de dinero espectacular o tener un sueldo mejor o mayor que el de mi compañera, sino que a lo mejor nuestra prioridad está en poder disfrutar, tener tiempo para estar, tener tiempo para amar, tener tiempo para realmente estar en una posición de disfrute en esos espacios, que como digo, de momento son impropios para los hombres. Sí, total. Además, yo creo que a todos nos da esto como de empezar a valorar lo que antes dábamos por hecho, ¿no? Porque finalmente es un poco como son espacios no conocidos, como son, incluso me atrevería yo a decir, es decir, cuando estamos acostumbrados a ciertas cosas, y por ejemplo lo veo yo en el pueblo en donde vivo, es un pueblo Ferrerías, en Menorca, la mitad de Menorca, pequeño, pero súper poblado y con una natalidad muy alta. Entonces somos, yo creo que los que más tenemos niños estadísticamente en Baleares. Y finalmente, el día a día lleva a que los niños están en el cole, después del cole pues comemos, pero vamos después a actividad extraescolar, por actividad extraescolar y de todos modos. Y seguramente que mil cosas que tiene que hacer, incluso te digo, o sea, vivimos en un espacio pequeño, pero de todos modos la agenda está completamente llena, entonces muchos de estos espacios o de estos momentos también de compartir en familia están acompañados por los abuelos o por canguros, por otros referentes o por otras personas que incluso yo diría, me atrevería a decir que hasta hay varias mujeres en todo el mundo, mujeres o hombres, pero que de todos modos estamos viendo el valor que tienen estos cuidadores, el valor que es que los niños estén 5 o 8 horas en la escuela, ¿no? O sea... Claro, además fíjate que es una cosa que es de cajón, es decir, una persona que construye edificios cobra un dinero, y además bien ganado, desde luego, porque es un trabajo interesante y divertido y lleno de posibilidades, ¿no? Pero una persona que construye personas, es decir, aquellas personas que se dedican a la educación, al cuidado de nuestros hijos, que están en esos espacios, deberían tener por lo menos el mismo reconocimiento salarial y, por supuesto, reconocimiento social frente a estas cosas, ¿no? Y sin embargo sabemos que desde luego no tienen el mismo valor o no tienen el mismo sueldo una persona que se dedica a los cuidados que una persona que se dedica a la construcción, a la creación, a la invención, a la ingeniería, frente, por ejemplo, a la medicina o, por ejemplo, a cosas tan sencillas como la educación, a lo que yo me dedico, entre otras cosas de mi vida, ¿no? Entonces, una de las cosas que más me sorprende es que vamos poquito a poco entrando en ese lugar, está muy bien. Yo cada vez veo más hombres, más padres en las reuniones de familias, las reuniones de padres y madres. Igual en los talleres, a mí ya me de llegan madres padres. Y algún padre suelto, ahora cada vez hay más padres. Sí. Yo cada vez veo más en la entrada de los colegios la presencia de los padres acompañando, recogiendo, estando en el día a día de esos peques, lo cual es
fantástico, pero todavía estamos a años luz. Fíjate, hace ahora apenas 8 meses, 7 meses, salió en Antena un programa de televisión en el cual participé, que se llama Ni superhéroes ni princesas. Hacemos un análisis de género en un colegio de Madrid, y una de las cosas que hacemos uno de los días es ponernos en la puerta con la cámara y observar quiénes son las personas que vienen acompañando a nuestros alumnos y alumnas y qué tipo de contacto hay, o cómo es la despedida, cómo es el encuentro, cómo es todo, ¿no? Y entonces pasan estas cosas tan maravillosas y tan curiosas que, a pesar de que había bastantes hombres acompañando, no llegaban a ser una quinta parte de las madres que acompañaban. Claro. A pesar de que estar en el acompañamiento era más una tarea que una tarea llena de cuidados. O sea, por ejemplo, en lo afectuoso, ¿no? Yo me fijo muchísimo en esto, por profesión, por aquello de la sexualidad y por aquello de que el cuerpo es fundamental para poder compartir, ¿no? Claro, claro. Y veías cómo las madres, con esos niños y niñas de nuestra aula que tenían 8 añitos, pues se desvivían en abrazos, besos, contacto. Sí, siempre puede haber una mujer que sea más o menos cariñosa, pero de normal se entraba dentro de esa dinámica normal de cuidado y afecto específico, ¿no? Mientras que los hombres era más una cuestión funcional, que sí que los había también afectuosos, por supuesto, pero es curioso, es sintomático que todavía a estas alturas del siglo XXI los hombres no nos podamos permitir acompañar y disfrutar de ese acompañamiento. Querer y disfrutar de ese querer. Abrazar, acariciar, besar y no tener ningún miedo ni ninguna mirada, que claro, también estaban cohibidos, evidentemente, porque había una cámara, pero igual que estaban cohibidos ellos, estaban ellas. Sin embargo, ellos se cohibieron en el abrazo y ellas, desde luego, no. De nuevo, por una cuestión de aprendizaje, porque es algo que es habitual en las mujeres o que se permite en las mujeres y que no tanto en los hombres. Antes hablabas de qué es lo que ha hecho el feminismo. Pues el feminismo lo que ha hecho fundamentalmente es darnos cuenta de todo esto. Ser conscientes de estas diferencias discriminativas y ser conscientes de las ventajas del cambio. Sin duda, el feminismo lleva a una ventaja y un cambio en la posición social de las mujeres, a un cambio vital que les permita tener mismos derechos y oportunidades, no que los hombres, sino en relación. Es decir, que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y oportunidades independientemente de cuál sea nuestro género, cuál sea nuestra opción sexual o cuál sea nuestra vida. Es decir, igualdad en el sentido más claro y más básico. Sin embargo, este cambio que es desde el feminismo, que es gracias al feminismo estos últimos 150 años específicamente y más de 3 siglos o más de 10, según quien analice el proceso, sin duda este cambio en que muchas mujeres y algunos hombres eligen estos espacios de igualdad es lo que está haciendo que muchos hombres se cuestionen. Por primera vez, y digo, yo llevo 25 años trabajando sobre las masculinidades y es prácticamente en los últimos 10 cuando la palabra masculinidad, cambio, idea de que los hombres nos repensemos, empieza a entrar muy fuerte dentro de la sociedad y muchos hombres se cuestionan y muchos se enfadan también, evidentemente, por otra parte, ¿no? Entonces yo creo que no es momento de enfadarse, yo creo que es momento de reflexionar, de darnos cuenta, de crear esas posibilidades de cambio que son tan interesantes y tan bonitas. Claro, ahora que hablabas un poco como de a veces se enfadan, yo creo que de todos modos hay una cosa que nos falta como resistencia en el momento en el que vemos un poco como una verdad muy clara frente a los ojos, ¿no? Es como frente a cualquier cosa, no solamente pues que se cuestione la masculinidad, cualquier cuestionamiento, yo creo, ¿no? Además, cuando el cuestionamiento viene externo, pues es más grande la barrera, ¿sí? Sí, no, sí, sin duda, es lo que estábamos hablando, ¿no? Que como que está la mirada social esa del aprendizaje patriarcal. Y evidentemente va a mirar con agrado que las mujeres estén en ese espacio y no estén bien en los otros, es decir, va a mirar siempre con recelo que la mujer esté en el espacio laboral, aunque está más que claro que la mujer está y está de pleno poder y de plenos derechos en ese espacio laboral, y igualmente va a mirar mal que un hombre esté en los espacios de cuidado. Entonces, yo creo que hay que hacer falta 2 cosas muy importantes. Una, que los hombres nos permitamos y nos empoderemos de esos lugares, empoderar en el sentido más claro, en el sentido de hacerlos propios, ¿no? No de tomar el poder sobre, ¿no? Eso es De esos clarísimo espacios íntimos, que lo diferencies. de esos espacios de cuidado, pues alguien se quedó con la duda, ¿no? Sí, sí. Igual que las mujeres están empoderando de su propio lugar en el espacio público. Entonces es un salto hacia adentro de los hombres, hacia los espacios íntimos, y un salto hacia afuera de las mujeres, desde esos espacios íntimos que tienen perfectamente controlados y dirigidos y integrados, hacia los espacios externos, tienen que ver con otra serie de valores. Entonces todo el mundo aprendemos en este cambio, en este proceso. Y qué bueno que los hombres también podamos hacerlo, independientemente de la mirada externa, de los miedos, de las vergüenzas, de todas estas historias que nos vienen a los hombres enseguida cuando se plantea cuestionar nuestra masculinidad. Digo que es un buen momento para el cambio de las masculinidades y un
elemento clave, fundamental de entender esto, es ver la cantidad de hombres, de troles dentro de las redes sociales o de hombres enfadados y cabreados de los que estamos comentando, ¿no? Ya. De hecho, cuanto más funciona la igualdad, más de estas personas salen o más gritos salen en esta Sí, dirección, sí. ¿no? Porque se está moviendo algo. En realidad no es que sean más, es que se les oye más porque se repiten mucho. Ahora se Pero ven. ahora se ven, claro, ahora se ven. Ahora se han Claro. quitado un poco la máscara esa de apariencia de lo Ya. políticamente correcto y se les ve. Mm. Pero bueno, siempre estuvieron ahí, ¿eh? Y siempre hemos tenido, afortunadamente, un cambio importante en la sociedad en los últimos años, con lo cual ese porcentaje va reduciéndose. Ahora podríamos decir que está entre el 15 y el 20% de la población masculina específicamente, algunas mujeres desde luego también, pero sobre todo los hombres que tienen miedo a ese cambio. Y yo lo entiendo también, es decir, puedo entender el miedo de ese hombre a colocarse frente a un espacio que no conoce. Y un espacio que no conoce, sin duda, es el espacio de lo íntimo. Entonces, atrévete, colócate en el lugar de tomar el lugar de poder interno sobre esos espacios, pues son preciosos, ¿vale? Esa sería una parte del trabajo. Otra parte es soltar por parte de las mujeres esos espacios como propios y entender que no solamente no son propios, sino que son necesariamente compartidos con la otra persona. Es esta cosa de, pues mira, no, yo a mi marido le digo que no haga nada, que mi pareja le he dicho ya que deje la lavadora porque me ha hecho dos, y no, es que tiene que aprender, tiene que buscar la fórmula, ¿no? No, mira, yo es que para que mi marido ponga mal el pañal al niño o el papá ponga mal el pañal, pues ya lo pongo yo, que me sale más fácil que explicarle cómo, ¿no? Pues hace falta también ese aguantar, respirar 2 veces y decir, que se dé cuenta, que lo vea, que lo disfrute, ¿vale? El otro día, por ejemplo, una amiga me llamaba y me decía, no te digo, mira, estoy aquí en casa y viene mi marido y me dice, es que nuestro hijo se aburre. Y entonces yo me quedé mirando, me decía esta amiga, me quedé mirando a mi marido y le dije, ¿y? Sí. Yo no soy la experta en el aburrimiento de niños y tú tampoco, así que tendremos que inventar, ¿no? Tendremos que buscar cómo, ¿no? Pero se entiende, ¿no? Es como conflicto, solución, ir a la directora organizativa de lo emocional y lo afectivo y los cuidados, ¿no? No, perdona, pero colócate también en inventarte, ¿no? Esto Sí, es un buen total. momento precioso para eso. Total, y entras en ese punto en el que, ¿qué fue lo que llegó primero, el huevo o la gallina, no? O sea, ¿qué fue lo que pasó primero? ¿Mi pareja que no quería hacerse cargo del niño o yo que no lo dejaba? ¿No? Bueno, un poco ahí de las dos cosas, un poco con miedo a la pérdida de ese poder, que sin duda es un poder. Lo que pasa es que es un reino de taifas, porque ser poderoso sobre tu hijo, pues te le quita la oportunidad a que ese hijo o esa hija tenga los cuidados y el aprendizaje desde el hombre también, ¿no? De la otra parte de la pareja, sea un hombre o una mujer. Es decir, darle el lugar para que pueda colocarse esa persona que no está acostumbrada a los espacios afectivos en el espacio que corresponde, ¿no? Y así, de alguna forma, todos manejamos todo, ¿no? Y yo le pongo un ejemplo muy claro para mis niñas y mis niños en la escuela, ¿no? Los adolescentes, por ejemplo. Ya las chicas, 15, 16 años, incluso más pequeñitas, juegan el partido de fútbol, además son unas cracks, meten un montón de goles, están ya en ese mundo de lo masculino, de lo deportivo, de la competición y tal. Se manejan, no hay problema. La pregunta es cuántas veces ese mismo proceso coeducativo o de cambio o de diversificación de lo que hacen las mujeres en la escuela se produce en los hombres. ¿Cuántas veces vemos a un hombre jugando a otras cosas que no tengan que ver con la competición, con la entrega, con la pelea? Claro. ¿Y cuántas veces vemos a una mujer pudiendo manejarse en los dos espacios, ¿no? Pues eso es un poco la pérdida. Es tan importante que las niñas jueguen a la pelota como que los niños aprendan a jugar con las muñecas. Y que nadie se asuste. Jugar con una muñeca es aprender a cuidar. Totalmente. Además, por eso la necesidad de proyectos como el tuyo, ¿no? O sea, de personas comprometidas con los hombres, porque hay tantas cosas para mujeres y además de recursivas nos encanta hablar y nos unimos y nos une como esto, ¿no? Como además lo dices perfectamente, ¿no? Lo íntimo nos resulta tan familiar y tan cómodo que ahí es en donde nos gestionamos mejor y seguramente, bueno, no sé, acá a lo mejor no sé si generalice o qué, pero de todos modos un poco como estamos más acostumbradas al cambio que ustedes. ¿Puede ser? Sí, sin duda, cuando estás en la parte de la población que dentro de los espacios de poder estás en los que menos poder tienen o que tiene que pelearse más para demostrar el poder que tienen en lo público y en otro tipo de espacios, pues evidentemente, claro,
eso te obliga permanentemente a estar en lucha o buscando estrategias de cambio o buscando fórmulas para poder salir de esa situación de discriminación o de malestar que muchas mujeres todavía hoy sienten en el siglo XXI. Claro, cuando estás en el espacio de poder, pues una de dos, o eres ciego a tus problemas, que esto es un problema también masculino muy grave, pues los hombres también tenemos problemas, por supuesto, no en la misma medida que las mujeres, porque es un espacio patriarcal, pero desde luego tenemos problemas. O te colocas en el lugar sencillamente de no tener nada que preocuparte, ¿no? Porque tienes el poder, estás en el espacio patriarcal y es tu poder, entonces ¿para qué vas a cambiar o hacia dónde vas a cambiar? Es lo que pasó, por ejemplo, en la coeducación en las escuelas durante mucho tiempo. Se pretendía que las mujeres tuvieran la misma capacidad y llegaran al mismo nivel que los hombres sin cuestionar cuál es el nivel o el lugar de los hombres en la sociedad. Entonces, igual a los hombres. En realidad es igual entre hombres y mujeres, en cualquier espacio que estén, en cualquier ámbito. Entonces, igualdad entre mujeres y hombres quiere decir que tiene que haber una camionera que va desde el punto A hasta el punto B y recorre a 60 kilómetros por hora. ¿Cuántos kilómetros? ¿Vale? Pero también tiene que haber, por supuesto, un hombre que esté barriendo la casa y barre 2 metros cuadrados de casa cada minuto. ¿Cuántos metros cuadrados barrerá en una hora? Es decir, todo esto hace falta para poderse dar cuenta de que tanto los hombres tenemos que aprender muchas de las cosas que han enseñado las mujeres durante toda la vida, como que las mujeres tienen que aprender muchas de las cosas que los hombres hemos tenido o hemos aprendido, ¿no? Entonces, compensar la balanza significa que desarrollemos nuestras aptitudes y capacidades al máximo posible. En realidad, si no lo hacemos, lo que estamos haciendo es restarle la posibilidad, ¿sí? El otro día con mi hijo, por ejemplo, le han metido la idea en la cabeza, no sé si en el colegio o dónde, de que el rosa no es un color de chico. ¿Vale? Entonces yo le decía, oye, pues esto es grave, ¿eh? Porque ¿tú piensas que las chicas tienen algún color que no puedan ponerse? Se queda pensando y dice, no, las chicas pueden ponerse cualquier color. Y digo, ¿y entonces por qué los chicos no se pueden poner el rosa? Porque, papá, porque el rosa es de chicas. Y digo, ¿y dónde lo pone? ¿Dónde está escrito? No, porque a mí me lo dicen, digo, ¿qué? ¿En la escuela? ¿En tus amigos? ¿En la televisión? Tú tienes cosas rosas, yo tengo cosas rosas. El rosa es un color como cualquier otro. No es ni mejor ni peor que otro. Entonces puedes elegirlo, ¿no? Pero no lo elijas o dejes de elegirlo porque eso no es de chico. Entonces, en este sentido, las mujeres han amplificado su capacidad de ser y pueden ser como han sido siempre o como pueden querer ser en el mundo que tradicionalmente no ha sido propio para ellas, ese mundo impropio de lo público, pero los hombres todavía estamos ahí como atascados, ¿no? Entonces, qué bueno que podamos aprender. Además, ¿qué nos gustaría para nuestros hijos? Esa es la pregunta que siempre hago, ¿no? Cuando trabajo con mamás y papás, ¿no? ¿Qué os gustaría para el futuro de vuestra hija, de vuestro hijo? Para mí está clarísimo, libertad. Libertad para que puedan elegir aquello que les guste, independientemente de lo que les contaron en la escuela, les contaron en la televisión o independientemente de lo que toque socialmente hacer o no hacer en este plano. Cuando lo importante es lo que les hace felices. Sin embargo, cuando es un hombre el que decide hacer cosas que tradicionalmente no son de hombres, les da muchísimo miedo. Se dan como con mucho miedo. Sí. Bueno, fíjate, por ejemplo, en el tema de los aprendizajes estos que decía antes, de la pelota y la muñeca, ¿no? Pues una de las cosas que más me resuena son los padres que están como contenidos con toda esta cosa, ¿no? Pues les mueve el mundo, ¿no? Cuando ven de repente que su hijo de 5 años, de 8, está jugando con una muñeca y nosotros trabajamos en el aula con muñecas, pues es como que se le remueve todo por dentro, ¿no? Es como, ¿qué pasa, no? A ver, que mi hija juegue una pelota bien porque va a coger las 3 dimensiones, tal. No, si yo lo entiendo, Eric, me has explicado que si el niño juega con la muñeca va a aprender a cuidar, a aprender a empatía, ser capaz de mirar a otra persona como una representación de persona, entonces va a poder hacer todo esto. Pero yo tengo una pregunta, ¿tú no crees que así los niños se van a volver demasiado sensibles? Claro, ahí está, la homofobia, el miedo, los pánicos, el patriarcado machacándote y sobre todo la dificultad de no tener referentes de cambio, ¿vale? Uno de los problemas ahora mismo de la masculinidad actual es que hay un problema con referentes, o sea, todavía nos falta esa capacidad, esa presentación de hombres públicos o privados que realmente estén en esos procesos de cambio y se vean, mira, yo quiero ser como ese señor, ¿no? Que cuida, que está presente, que está en este tipo de otros espacios, ¿no? Claro. Y bueno, pues poco a poco va pasando y va generándose, pero todavía con muchos miedos. O sea, es curioso que estamos en un momento en el que se potencia cada vez más que las mujeres estén en otros lugares diferentes a los que han estado tradicionalmente, que está perfecto,
pero el miedo radical, incluso de algunas mujeres, a que los hombres se posicionen en lugares que tradicionalmente han sido para mujeres o en el ámbito de lo femenino. Cuando en realidad todo es aprendizaje y todo son aptitudes y capacidades. Wow. Sí, es muy interesante. Se me despiertan algunos gatillos personales también, ¿sabes? Es decir, Sí, no, esto entra enseguida. total, Sí. pero, y de todos modos lo que me surge ahorita preguntar o como comentarte y a lo mejor debatir es un poco como lo que estás diciendo, a ver, como para parafrasearte, pues esto, las mujeres tenemos más posibilidades y las estamos tomando de alguna manera, ¿no? Los hombres, pues digamos, se resienten y entonces por eso mismo saltan y empiezan a salir más agresivos, digamos, ¿sí? Porque hemos, digamos, como tomado un mundo que no nos pertenece, pero en el momento, y lo veo, y, y de todos modos creo que en el Que momento ellos en el sienten que no que, les pertenece, pero en realidad ningún mundo es de nadie, por supuesto. Ni ninguna claro, tarea es específica de nadie, sino pero desde el deseo entonces y el bienestar. sí, y cuando hablamos un poco como de relaciones personales y de pareja ya, estas mujeres que tanto buscamos estar fuera y que investigamos y que nos formamos y que subimos, a veces en lo íntimo vamos hacia abajo. No sé si Claro, sea no sé si es que, sea, no, es es decir, que yo esa es la conozco última, y me ha sí, pasado claro, es que esa es la última barrera. en que La en lo barrera es, íntimo claro, es hacia dónde vamos hacia cambiamos, abajo ¿no? y sumiso en casa, por decirlo de alguna manera. Sí, 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 fíjate que yo trabajo también en terapia sexual y de pareja, y una de las cosas más recurrentes es esto que tú acabas de contar, ¿no? Mm, Cómo este espacio del íntimo, de lo privado, de la sexualidad, por ejemplo, o del amor, de los afectos, de los cuidados en pareja, pues es como la última barrera para el cambio hacia la igualdad. Como muchos hombres se resisten, muchas mujeres tienen miedo todavía a expresarlo directamente, como una mujer puede ser libre, socialmente reivindicadora. Mis adolescentes, por ejemplo, chicas de 17, 18 años, 15, que están en plena lucha por el lugar propio, son capaces de defenderse como mujeres propias, que es fundamental, mujeres libres mm, al fin y al cabo, mm. y sin embargo llega el tema del amor, llega el tema de la sexualidad y se convierten, por desgracia, al modelo de siempre. Entonces, Claro, este es el problema también, ya. que antes decías, no es que las mujeres tienen todas las posibilidades más que los hombres, pues no quiero que quede esta sensación. Desde luego los hombres seguimos teniendo muchas más Ya, posibilidades. ya, Seguimos te teniendo la entiendo. dificultad de ese cambio, que la sociedad no permite que una persona que está colocada en el rol de poder cambie hacia lugares que se consideran de no poder. Por ejemplo, los cuidados, los afectos. Esta historia que seguro le ha venido a cualquier persona que nos está escuchando de, hombre, pues es que los hombres el cuidado, en renunciar al dinero para poder estar en el cuidado, claro, si me pasa a mí, es decir, yo estoy ahora haciendo Sí, más casa que he hecho en todo este tiempo porque tengo más tiempo de estar, más tiempo de presencia y me sobreviene el, a ver, ¿dónde está lo que estoy haciendo? ¿Dónde está el resultado? ¿Dónde está el artículo que tenía que hacer? ¿Dónde está? Nos viene porque está dentro, ¿no? mm, Pero sin duda, en este momento, el espacio de pérdida, y más en los espacios íntimos, y más en los espacios que se definen a la sexualidad o la identificación sexual de las mujeres y de su propio deseo, sigue estando mm, en las mujeres más que en los hombres. Es decir, por mm, ejemplo, eh, un hombre que tiene una vida sexual abierta, libre, con varias personas ya, a lo mejor, pues mm, socialmente no está mal vista, pero si es una mujer, inmediatamente saltan todas las alarmas y se pone súper nerviosa. Si además es madre, imagínate, ¿no? claro, Una madre se divorcia y bueno, es que ya, se ha liado con otro enseguida. Y él, ¿cuántas ya, veces he escuchado esto? No, 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 es sí, que él tiene sus necesidades. Bueno, ¿y ella? Y claro, esa cosa de que sí, estamos sí, intentando meter en cajas redondas lo que es cuadrado o cajas mm, cuadradas lo que es redondo, es decir, hay cosas que no encajan por ninguna parte, que les falta o les sobra esa posibilidad de cambio de adaptación. Es decir, seamos lo que queramos ser de forma libre y mm, aprendamos a serlo, claro, por supuesto. claro, claro, mm, total. Pues bueno, y en tiempos de crisis, la masculinidad Pues en también un tiempos de crisis poco, yo creo que hay que olvidarse de todo lo negativo. Si quieres lo pasamos mm, rápido para que se entere la gente de dónde estamos. O sea, es normal que haya situaciones de estrés, es normal sí, que haya situaciones de rabia, es ya, normal que haya situaciones de cierto nivel de mayor agredere, es decir, de la situación en la que estamos a la que salta, mm, como más tal. O sea, es normal, es habitual porque no estamos habituados a ese espacio. Sin embargo, desde luego no es normal, ni debe serlo, ni debe plantearse en ningún caso, que los hombres sigamos
ejerciendo ese tipo de violencias macro y micro sin darnos cuenta. Por lo tanto, una de las partes fatales de esto del confinamiento es que las violencias masculinas, tanto las pequeñas como las grandes, las invisibles como las más visibles, siguen estando muy a la vista, ¿no? Y lo sabemos estadísticamente y lo sabemos porque un hombre más tiempo dentro de los espacios íntimos significa más violencia dentro de los espacios íntimos. Es de cajón, ¿vale? Ya. Pero también en este momento de confinamiento, y puesto que hay un cambio social importante, estamos cuestionando masculinidades, está habiendo un cambio gracias al feminismo muy importante de conciencia y de prioridades. Pues en esta parte, que es la que yo más quiero destacar en la conversación de hoy, hay un aprendizaje muy potente para los hombres, ¿no? Ese aprendizaje que tiene que ver con lo íntimo, ese aprendizaje que tiene que ver con no controlar tu rabia, sino cambiar tu rabia por otra cosa. Darte cuenta de tu impotencia en determinado tipo de situaciones. Todos somos perfectamente hábiles y capaces en lo público, o por lo menos lo aparentamos, pero en lo privado, pues no tanto, estadísticamente no tanto, y en la realidad visible no tanto, ¿vale? Entonces encuentras a esos hombres que están pues perdidos, como pues no sé, como fuera del ámbito, del marco en el que suelen manejarse. Entonces, por ejemplo, intentan limpiar cristales de forma efectiva, en el mínimo tiempo posible, o intentan cocinar 14.000 cosas que nunca han hecho, con lo cual hay auténticos desastres, pero de todas formas ellos mantienen Me ha salido buena esta paella, ¿no? Está asquerosa, no te la puedes ni tomar, pero usted disculpe, pero claro, tienes que decir, no, muy bien, tal. Y cuidado también con estas cosas, ¿no? Con el tema del aplauso al cambio masculino. Es que es normal, lógico, es la estructura que toca que los hombres cambiemos hacia lugares más bonitos. Y un lugar más bonito, por ejemplo, es un lugar donde podemos estar a gusto, tanto fuera como dentro, tanto en lo público como en la reflexión y en el cuidado, tanto en la meditación como en la conversación. Y eso es muy bonito porque estamos ampliando. Entonces yo creo que este confinamiento, que está cuestionando muchas cosas, que está sacando todos nuestros miedos, todas las películas terroríficas y finalistas americanas nos vienen a la cabeza de repente, y nos salen todos los miedos del mundo por todas las películas esas terribles que hemos visto. Me recuerda un poco cuando veíamos la de Tiburón y luego no te podías meter en el mar. Pues esto pasa lo mismo, porque ahora cualquier noticia es como se va a acabar el mundo, no vamos a poder salir nunca, esto es todo muy, muy terrible, ¿no? Y nos da mucho miedo. Pues está perfecto, pero ¿qué haces con ese miedo? ¿Qué hace una mujer cuando siente miedo? ¿Dónde lo coloca el miedo? ¿Cómo lo gestiona? ¿Cómo lo expresa? Y luego, por otra parte, que es la parte que me toca a mí, ¿qué es lo que hace un hombre? Pues habitualmente el miedo lo convierte en rabia, en rebeldía, en resistencia, en incredulidad, en enfadarse, en intentar salirse del tiesto, en molestarse con todo porque todo le molesta, ¿no? Porque de nuevo no está en su espacio o no está en el espacio que suele estar habitualmente o no está tanto tiempo en ese espacio, pero bueno, pues ¿y por qué no le cambias el chip un poquito? ¿Y por qué no te das cuenta de qué cosas estás ganando con todo esto? ¿Por qué no te das cuenta que a lo mejor es el máximo tiempo que puedes estar disfrutando del aprendizaje con tu hijo, con tu hija? ¿Por qué no te das cuenta de que a lo mejor es la primera vez que puedes levantarte tarde para desayunar y hacer el desayuno junto con tu pareja o con tu hijo o con quien tengas alrededor? ¿Por qué no te das cuenta, si por ejemplo vives solo, que estás disfrutando de la posibilidad de tener tiempo para ti? De encontrarte internamente con tus miedos, con tus rabias, con tus historias, pero también con la capacidad de meditar, colocar, recolocar las cosas, que no es solamente arreglar el garaje o arreglar el armario o colocar el cuadro que no colocaste nunca, sino a lo mejor es hacer todas esas cosas que tienes pendientes internamente y que no has hecho. De hecho, en los periodos de crisis pasa una cosa muy curiosa. Lo comentábamos también en el previo, ¿no? Ahora cuando estábamos hablando sobre esta charla. Cuando estamos en el extremo, pues todas las cosas malas se magnifican y todas las cosas buenas también. ¿Vale? Entonces, lo que hace es persistir lo que es posible. Así, por ejemplo, en el ámbito de la pareja, todas las que estaban a punto de romper peras, pues sin duda en este tiempo van a romperlas del todo. Y aquellas parejas que estaban en el punto en el que no terminaban de entenderse, pero había chispa, había ganas, había gusto, había placer, había deseo, había ganas de estar más tiempo y no tenían tiempo, había ganas de compartir, pero siempre había 14 cosas en medio que no permitían, pues están viviendo la segunda, tercera, cuarta luna de miel de su vida y disfrutando realmente de esos espacios. Total.
Aquí, cuando hablamos y cuando comentas lo de las emociones y de cómo se convierten, yo hace muy poco hice un taller en, bueno, en institutos para hablar de las emociones y el cerebro. Y finalmente es esto lo que pasaba. Y los mismos chavales que además, pues 25 y 50 ojos mirándote de lo interesados que estaban en cómo funciona el cerebro, qué es lo que sucede con las emociones y además un poco como muy identificados por las mismas actividades. Eh, era esto que dices, ¿no? Finalmente el hombre, pues cuando está con miedo, manifiesta la rabia, ¿no? Y cuando las mujeres tienen miedo, incluso yo lo decía y aparte de, digamos, haberlo vivido y haberme hecho consciente de esto, ya digamos que es del mismo trabajo de andar lo que comparto, porque es que yo no veo que haya otra manera de poder estar si uno no ha andado el camino. Cuando tienes miedo, cuando tienes rabia como mujer, puede pasar que te vayas a la risa o que te vayas ¿no? a minimizar ese miedo y entonces A no quitar pasa importancia, nada. por ejemplo, a las Sí, agresiones o a la violencia exacto. micro o a lo macro, por Sí, sí, supuesto. sí, 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 sí. Y de todos modos también incluso como justificando, ¿no? Ay, pero es que, y siempre un poco como desde la parte de quédate callada, de no digas, de no es para tanto, y todo esto lo tenemos, pero Sí, es aquí. el mito de la bella y la bestia, ¿no? Sí. Él en el fondo es una buena persona. O sea, en el fondo será una buenísima persona, pero de momento se le ve un cabrón y además con cara de monstruo, ¿no? De bestia. Total. Entonces, claro, porque a ellos se les presupone ese interior, que sin embargo Mm. cuando una mujer se revela o se molesta con algo, ay, es que cómo eres, ¿no? Qué Ya, terrible, ¿no? no, sí, de Por loca ejemplo, para estamos muy arriba. poco habituados a que las mujeres cuando sienten rabia expresen rabia. Mm, Estamos habituados a que las mujeres cuando sienten rabia acaben en el llanto, en la tristeza, en la desesperación, en el claro. malestar y se Sí, lo coman para adentro, ¿no? sí, Entonces, sí. bueno, pues vamos a hacer la inversión. Que Mm, las mujeres puedan aprender a expresar la rabia y expresarla en mm, el momento y decir, mira, hasta aquí. Es ya, colocar tus ovarios en el mundo y decir, mira, es que este es mi lugar, ¿no? claro. Y que los hombres hagamos lo contrario, en lugar de colocar nuestros huevos por encima de todo en cualquier momento, pues bajarnos un poquito, bajarnos dos y decir, a ver, ¿qué puede pasar, no? Mm, Pues mira, sí, he reaccionado con rabia, no me he dado cuenta, he estado más pesado o más triste o peor de lo que estoy habitualmente. Es decir, permitirnos de verdad esa posibilidad de vernos de otra forma, ¿no? Y mm, de darnos el tiempo. Y ahora, pues, bueno, pues es un tiempo para estos tiempos. Es un sí, tiempo y un espacio que podemos verlo como un regalo o como una maldición. Podemos estar totalmente. deseando salir como locos a tomarnos una cerveza. Yo, por ejemplo, estoy con ganas de salir y de tomar una cerveza Sí, con los sí, amigos, sin duda, pero ya. también estoy en el intento de cuidar ese espacio que es el de ahora para Mm, cuidarme a mí, para darme cuenta y reflexionar sobre lo que hago cada día, para mm, disfrutar de más tiempo con un gusto extraordinario de poder educar y estar en el mm, cuidado y en el aprendizaje con mi hijo, mm, aprender matemáticas juntos, a construir castillos de cartón y hacer un montón de cosas mm, súper bonitas que le encantan y que los disfruta y que esa sonrisa que tiene, pues me la pierdo 7, 8 horas al día, que es el tiempo que está en el cole habitualmente. Entonces, claro, bueno, pues ver esto como una oportunidad en lugar de como una maldición. ya. Colocar toda esa rabia y ese malestar y reconvertirla en otra cosa. Si somos capaces de convertir el miedo en rabia, Mm, ¿por qué no vamos a convertir la rabia en algo productivo? ¿No? Cambiarle el lugar y que nos dé sí, energía, colocar la energía en otro lado. ¿No? En la mm, emoción de, bueno, respiro 2 veces, cuento hasta 10 y me doy cuenta de que es una estupidez lo que estoy haciendo y que a lo mm, mejor tengo que estar disfrutando de hoy y de la hora. ¿no? mm, Los que nos dedicamos al mundo de la terapia no paramos de decirlo. ¿no? El pasado total. te trae un momento que no es el de ahora, te quita la oportunidad de colocarte en tu momento de decisión y libertad de ahora, y el futuro, la proyección, los miedos, lo que se proyecta hacia adelante, también te está quitando la posibilidad de elegir libremente, que estás con Mm, el miedo de lo que puede suceder. Entonces, colócate en el ahora y a lo mejor así puedes encontrarte realmente donde quieres estar. sí, total. Total, total. Pues Eric, muchísimas gracias. Aquí he visto que, bueno, no ha habido ninguna pregunta. Me surge una que me suelen hacer en los talleres mucho, así que voy a hacer como si fuera una de las asistentes a los talleres, ¿no? Todo eso suena muy fácil, pero de ahí a la práctica, ¿cómo hacemos? Pues de ahí a la práctica, me temo que en esta Sí. ocasión no es tarea de las mujeres. Me temo que en esta ocasión es tarea de los hombres. En ocasiones a los talleres
aparece alguna madre, alguna mujer que me dice, oye, ¿y si te traigo a mi chico? Oye, ¿y si te traigo a mi hijo? Digo, es que si no lo traes ya no vale. Tiene que traerse él solo, ¿vale? Claro. A esto tienes que darte cuenta. ¿Cómo facilitarle que se den cuenta? Pues muchas veces con esto, ¿no? En lugar de normalizar la violencia de los hombres dentro de los espacios íntimos, normalizar que esté enfadado y cabreado porque no puede ir con sus amigos a jugar al pádel. En lugar de normalizar todo esto, cuestionarlo y decir, ¿y por qué? ¿Que no puedes disfrutar de esto que estás viviendo? ¿No puedes colocar el chip en otro lado? Prueba a ver qué sucede, ¿no? Y yo creo que una de las capacidades humanas más bellas es nuestra capacidad de adaptación, cambio, ajuste, para encontrar el mejor lugar posible, ¿vale? Y si los hombres lo sabemos hacer con el sillón de casa, pues ¿por qué no lo vamos a ser capaces de hacer con esto que tiene que ver con lo emocional, ¿no? Encontrar nuestro mejor lugar emocional donde podamos, en lugar de estar enfadados y enfrentándonos a nuestras emociones y nuestros miedos, pues colocándonos en primera persona con el cuidado de aprender otras cosas, ¿no? Cuidado de aprender cómo yo puedo hacer para resolver mi relación con mi pareja, cómo yo puedo hacer para que mi hijo adolescente me hable y tenga confianza conmigo, cómo puedo hacer yo para sentarme y jugar con mi hija de 3 años que nunca lo he hecho o que me resulta difícil porque no sé cuáles son sus códigos y cómo puedo poner a jugar con ella a hacer una comidita o un té o colocarme en el lugar donde pueda estar cerca y pueda tener ese tiempo para poder hacerlo. Entonces, bueno, pues ¿por qué no? Por supuesto. ¿Cómo lo hacemos? ¿Desde la práctica? Pues sin duda desde el cuestionamiento crítico. Y eso significa pensar que si lo que tenemos fundamental y lo que echaríamos de menos, yo pongo un ejercicio muy fácil a los hombres. Les digo, si te queda un día de vida, ¿qué harías? Entonces se vuelven locos, empiezan, pues no sé, pues le llamaría a mi mujer, le diría que la quiero mucho, llamaría a mis amigos, les diría que ya estaría con mi hijo el tiempo que no podía estar en semana. Bueno, y te queda un mes de vida. ¿Qué haces? Ah, pues entonces si tengo un mes, pues entonces buscaría la fórmula también, me pegaría una juerga tremenda, seguiría buscando un poco de tener menos trabajo para... Te quedan 10 años de vida. ¿Qué haces? Sabes que en 10 años mueres. Bueno, pues entonces calcularía, vería, claro, o sea, ¿por qué no somos capaces de vivir el día a día pensando que esto se puede acabar hoy mismo? Claro. Y por lo tanto, haciendo las cosas fundamentales, prioritarias. Entonces, una forma de que los hombres cambiemos es que nos demos cuenta de cuáles son nuestras prioridades de verdad. Y nuestras prioridades de verdad, a lo mejor, no es ser el que gana el campeonato de pádel, ser el mejor runner de la temporada, o hacer mi propia marca intentando llevarme el corazón por medio, o intentando ser mejor en el trabajo y ser mejor que Fernández. Es decir, colocarte en el lugar donde tú estás en el ahora y el aquí, en la posibilidad de elegir lo que mejor querrías para ti. Entonces, a lo mejor, con ese simple ejercicio que nos está poniendo el COVID en este ejercicio de alguna forma, pues, bueno, pues tomar decisiones y cambios. Es decir, así de sencillo. O sea, los cambios se producen cuando somos conscientes de la necesidad de ese cambio. Entonces, yo lo que le pido a los hombres en su trabajo, a mis pacientes, por ejemplo, es que se den cuenta de cuáles son sus malestares y cuáles son sus bienestares. ¿Qué es lo que me produce placer y felicidad en mi vida? ¿Qué es lo que me produce lo contrario? ¿Qué es lo que hago? ¿Cómo es curioso que quiero aquello y sencillamente hago permanentemente lo contrario, con lo cual estoy boicoteando mi propia felicidad? Si la felicidad es esto, pues ¿por qué estoy haciendo esto otro? Es estúpido, pero para eso tenemos que pararnos, frenar, darnos cuenta, cambiar. Y darse el permiso, diría yo también, Claro, ¿no? sí. Porque es que es de un lado y del otro, no nos permitimos, porque tenemos ahí la carga social, lo que está impuesto y en realidad lo que el colectivo ha marcado desde siempre, que a veces ni siquiera es el colectivo el que te va a mirar mal, sino tú mismo el que te estás diciendo, esto mejor es que no debería ser porque no, no está bien visto en mi código. Claro, pues por eso es una cuestión de romper todos los códigos, incluso los nuevos, ¿no? El otro día una chica adolescente de 15 años me decía, profe, yo soy muy feminista, pero yo de hecho la cocina ni la piso. Y digo, ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Me lo puedes explicar, por favor? Como mi hijo de 6 años que dice, esto es muy feminista porque hay muchas mujeres en esta película. Digo, no tiene nada que ver con eso, no depende del número. Lindo. Entonces, ¿por qué no darle la segunda vuelta, ¿no? Y decir, a ver, tú puedes ser una mujer al estilo que quieras, de la forma que quieras, con los pantalones largos, cortos, alta, guapa, menos guapa, porque eso es una cuestión de modas y de momento, con tu cuerpo propia, de tu propia identidad, de tu propio lugar y disfrutar de ello, y es fantástico. Igualmente como hombre, no tienes por qué cumplir los estándares de lo que se espera de ti, porque a lo mejor
lo que se espera de ti está muy lejos de lo que tú esperas de ti mismo, de lo que tú quieres de tu vida. Entonces, bueno, pues romper con todo eso, ¿por qué no? Y qué bueno, ¿no? Uno de mis profesores de sexualidad de siempre decía, aprendan a portarse mal para pasarlo bien. Pues en realidad hay que portarse mal con la masculinidad de siempre, es decir, romper las normas de siempre para poder elegir nuestra propia masculinidad, nuestra propia forma de ser. Para volver a ponernos como en primer lugar también, ¿no? Es lo del trabajo, ¿no? ¿Tú trabajas para vivir o vives para trabajar? Pues yo creo que trabajo para vivir. Y por lo tanto le dedicaré el tiempo que necesite para poder vivir, pero ni un segundo más, porque tengo otras prioridades muy importantes en mi vida. Claro. Total. Como vivir, por ejemplo. Por ejemplo, nada más y nada menos. Nada más y nada menos. Sí. Sí, estas cosas, por ejemplo, que la gente dice que va a hacer en cuanto salga. ¿Por qué no empieza a hacerlo desde ya? Claro. ¿Por qué no se le había ocurrido hacer estas mismas cosas que está pensando y deseando hacer hasta que el momento en el que le han dicho no puedes hacerlo? Ya. ¿Cuántos días más tienes que esperar para poderte convertir en esa persona que quieres? Qué tremendo y qué tremendo y qué feo que tengamos que esperar a que nos lo quiten para darnos cuenta de lo que realmente necesitamos. Y, por ejemplo, ahora lo que necesitamos son muchos abrazos, muchos besos, mucho contacto, mucho querernos. O por lo menos yo, tengo clarísimo, que es lo que más deseo en este momento, ¿no? Tener esos espacios de reencuentro con mi gente. Claro. Y bueno, pues de momento, como no puede ser, pues le doy a mi hijo todos los besos pendientes de todo el mundo, con lo cual lo tengo más que besado, que también es maravilloso. Te van a decir como a mí, me dice, ay, no me quieras tanto, no me quieras tanto, mamá. Sí, eso es mucho. Sí. Vale. Si ves, eso, por ejemplo, es algo que los chicos hacen mucho y que las chicas últimamente más, pero no tanto, desde luego, ¿no? No tienen tanto miedo a los afectos en público, por ejemplo. Mi hijo ya desde los 5 algún día me dice, es que me das muchos besos delante de... Ya se le pasó, una fase rápida, pero hay muchos hombres que no vuelven a ser besados en público hasta así, quién sabe cuándo, ¿no? Por tener miedo a ser identificado con el afecto. Total. Yo creo que debe tener también una carga biológica, ¿no? No sé si cuando me pasabas de todos modos como información, ¿no? ¿Cómo la carga biológica o del gen marca? Yo te voy a contestar la de siempre, porque esta es una eterna. Intentamos justificar tanto lo que supuestamente entendemos como natural desde lo biológico, que nos olvidamos que en la humanidad lo que más pesa es la cultura. Es decir, tú puedes ser el mejor instrumentista del mundo, puedes ser Mozart, pero si naces en África, en el siglo XVI, jamás hubieses tocado un clavicordio, sencillamente porque no había. Claro. Tú puedes ser una persona que sea un químico famoso, increíble, pero si naces en una población donde no tienes recursos económicos para estudiar, por mucha determinación biológica que tengas para ser súper inteligente, igual esa persona nunca llega a ser un neurocirujano o no llega a ser una persona excelente porque se le ha privado de esa posibilidad. Entonces es el medio, es la sociedad, son las posibilidades las que nos dan. Así, por ejemplo, los hombres nunca podremos ser afectivos, cuidadosos, encontrarnos en todos los espacios íntimos con felicidad y buen trato si no somos capaces de colocarnos y aprender esos lugares como propios. Entonces, no depende de la actitud biológica. ¿Puede haber alguien que sea biológicamente más afectivo? Yo no me lo creo mucho, pero aunque así fuera, si fuera hombre seguramente sería mucho menos afectivo por el aprendizaje de nuevo. Ya. No, yo creo que nos construimos a lo largo de la vida y que finalmente podemos reconstruirnos en cualquier momento, ¿no? Y bueno, es un poco lo que también a lo mejor pues intento transmitir, ¿no? Es cuando dices un poco como de, pues, esforzarnos a poder ser más, esforzarse ustedes como hombres a poder estar más en lo íntimo, a estar más conectados con lo emocional y a esto. Me acuerdo perfectamente cómo funciona el cerebro, digamos, físicamente hablando, ¿no? Cuando tienes un camino que ya has recorrido, por ahí te vas a ir automáticamente, ¿no? Claro. Entonces, sí, te toca hacer el esfuerzo. Toca hacer el esfuerzo para crear nuevos caminos en realidad. Y eso que es a nivel neuronal muy claro, se produce a nivel social por culpa del patriarcado. Es decir, el camino que el patriarcado ha marcado durante más de 4.000 años es un camino ya andado. Entonces es el camino que está asfaltado, preparado, señalizado, con lo cual no te vas a perder por ese camino. Pero sin embargo es un camino que es feo, que nos lleva a un lugar feo, nos lleva a un lugar que no nos gusta, que nos hace sentir mal, que
produce violencia sobre otras personas, sobre nosotros mismos. Es que a mm, los hombres se les olvida que estar en la violencia significa también morir un poco cada vez. Significa mm, que estamos más cerca de las situaciones de riesgo, significa que vivimos menos que las mujeres, significa que somos más eh, personas, hombres en la cárcel que mujeres. Entonces eso nos mm, coloca en una situación un poco fea. mm, Por ejemplo, yo quiero mis 5 años de bonus plus de vida, aunque sea hombre. Yo quiero vivir lo mismo que de media viven las mujeres. Y por lo tanto tendría que hacer algunos cambios sobre mi estructura masculina para que eso sea posible. mm, Algo tan sencillo como jugármela menos, ya, jugarme, estar menos al límite, menos al riesgo. mm, En la conducción, en la vida, en la forma de comer, en la forma de vincularme, en todo. Tengo que sí, colocarme en un lugar que sea menos de riesgo, por lo tanto viviré más. Y al claro. revés, cuidado con que las mujeres imiten modelos masculinos desde el poder. Vamos a ser todos Angela Merkel y ahora vamos a ser todos igual de infartada, de, de tener la misma capacidad de infarto, ¿no? Esto es un Sí, dato del ya, Ministerio ya, de ya. Sanidad, ¿no? Las mujeres están creciendo en el infarto por estrés porque están entrando en Mm, el mundo laboral al mismo modo y manera en que entraron los hombres. Qué mm, malísima noticia, ¿no? Hemos ya, llegado a la igualdad casi en los infartos, casi. Cuidado, los hombres seguimos teniendo muchos más infartos porque nos cuidamos claro, mucho menos. sí. Entonces, bueno, pues una pena, ¿no? Mm, qué fuerte, qué fuerte. Y sí, finalmente también es esa presión, ¿no? Que muchas mujeres nos centramos en el hacer y en el hacer, y cuando estamos haciendo nos sentimos que hacemos, ¿no? Es decir, también es un poco como, uy, tienes también derecho a parar, a descansar, y además también creo que esto de la pausa es importante e interesante mirarlo también como para cada uno, ¿no? Es decir, y ya lo has hablado, ¿no? Cuando se me, se me cierra el espacio físico hacia afuera y tengo que meterme en lo íntimo y tengo que eh, estar en ese lugar tan incómodo que surge, ¿no? Sí, mira, ahí por ejemplo hay una palabra que a mí me parece preciosa, ¿no? Que es merecer, ¿sí? Mm, Las mujeres merecen estar en los espacios públicos, tienen que empoderarse de ellos, tomar el lugar, merecen tener una sexualidad propia, independiente, autónoma, que les mm, permita saber elegir qué es lo que quieren y qué es lo que no, saber decir que no, igual que saber decir que sí. Las mujeres merecen esos espacios que durante muchos años, más de 4.000 de patriarcados, les han sido negados. mm, Los hombres merecemos ganar esos espacios que también nos han prohibido, que es verdad. afortunadamente o por desgracia o si quieres sencillamente por una cuestión estructural, son menos espacios que los que las mujeres habéis perdido durante todos estos miles de años, ¿no? Mm, Pero que también son fundamentales mm, y que tenemos que aprender a valorar, ¿no? Entonces los mm, hombres merecemos estar y habitar los espacios afectivos, merecemos vivir más, merecemos no estar en riesgo, merecemos de alguna forma poder vivir la vida que elegimos tener y no mm, tener la vida que nos dicen que debemos tener como hombres. Podemos y mm, debemos tener derecho y merecer fallar, ¿por qué no? Ser capaces claro. de fallar y decirlo y no pasa nada, no se cae el mundo. Mm, Bueno, es que los hombres también podemos perder el trabajo. Fíjate lo que ha pasado con todas las crisis económicas, que es la siguiente que viene, ¿no? Los mm, suicidios masculinos, las depresiones masculinas. No mm, quiere decir que las mujeres no se depriman en el mundo laboral, por supuesto, tienen mucho con qué mm, enfrentarse, pero el tipo de depresión es diferente. En el caso de los hombres, cuando un hombre deja de tener trabajo, hay una crisis identitaria, hay una pérdida de lugar. Entonces es una pena, porque tú sigues siendo, tengas o no tengas trabajo. Eso en claro. algunos países del norte ya lo han aprendido, que hay hombres que tienen periodos laborales y no laborales. Pero Mm, en el nuestro, todavía en el sur de Europa, es como que el trabajo dignifica y se les ha quedado ahí en la cabeza. Y por supuesto significa que vamos a estar todo el tiempo en tensión por tener trabajo y sostener ese estatus de trabajo. mm, Cuando los espacios de trabajo y de no trabajo son siempre posibilidades de vida, mm, para una cosa o para otra. mm, Uh-huh. En un caso total, para total. producir capital, un dinero para poder sostenerse, desde luego, y en el otro caso para aprender, reciclarse, bueno, pues como hacen en Holanda y en otros lugares, ¿no? En Noruega, por ejemplo, que hay contratos que son menos continuos y evidentemente supone que durante tu espacio laboral, durante tu tiempo laboral, vas a tener tiempos de productividad y tiempos de reaprendizaje, tiempos para hacer cursos, para hacer formaciones, para estar más a otra cosa, por ejemplo, en el cuidado. Mm, En Dinamarca hace un par de meses se aprobó la ley donde hay mismos derechos y tiempos de cuidado y crianza para hombres y para mujeres, lo mm, cual es fantástico porque nos coloca a los hombres en un espacio que habitualmente no, que son los ya. espacios de crianza de primeras edades, ¿no? Mm,
los primeros meses de vida. Es fundamental para ese niño o esa niña futura. Pues tal cual. Me ha encantado lo del merecimiento y finalmente es que es para los dos, ¿no? Claro. Y finalmente Sí, sí, sí. es como es que no quisiera decir necesidad, sino en realidad es como que es lo que cada uno, pues es que la palabra lo dice todo, lo merece. Sí, merecerte, darte permiso, sí, es como, porque yo lo valgo del anuncio este de productos de belleza, pero en realidad para todo en la vida, ¿no? Es Claro. porque yo lo valgo, porque yo soy, porque tengo el lugar, porque me vale, porque, bueno, porque lo quiero, porque lo deseo, porque me lo permito. Tal Eso es. cual. Eric, muchísimas gracias. Me ha Bueno, un encantado gusto. tenerte aquí en Qué este bueno. espacio, que se repita. Cuando queráis. Ya te seguiré y pues ya nos hablamos para poderlo compartir en otras redes. Queda guardado, así que muchísimas gracias por estar aquí Muy con bien, y nosotros. bueno, pues aunque os suene muy extraño, disfrutad de este tiempo de confinamiento, que es posible, sin duda. Muy bien, muy bien. Pues perfecto. Muchas gracias.